desearles en lo personal que realicen todas sus aspiraciones y comentar, mirando el video, que la tienen cuesta arriba en un montón de lugares. Es decir, los compañeros hacen uso de la palabra y la reacción de los aparatos burocráticos es de incomodidad y lo manifiesta. Así que quiero saludar toda esa actividad que mostraron ahí, tanto en las tribunas sindicales, en las calles, en la lucha de fábrica, etc. Como estamos celebrando el final del año, creo también oportuno hacer una reflexión un poco más general sobre nuestros análisis, nuestras perspectivas, nuestros propósitos. El mundo atraviesa la situación más explosiva desde décadas, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Es el punto de partida para entender lo que pasa en Argentina y es el punto de partida para cualquier política. Ustedes fíjense cómo se ha propagado en forma vertiginosa la guerra entre la OTAN, Rusia y China, con los acontecimientos en Palestina, en el Líbano y en Siria. Pues se han transformado todos ellos en un terreno de guerra mundial. Y una guerra mundial de características siniestras, como lo revela la masacre en Gaza y la orientación del Estado sionista de producir una limpieza étnica en toda la región y expulsar definitivamente a los palestinos de todo su territorio histórico. Pero la situación se ha agravado muchísimo más. Como consecuencia de todas estas crisis y estos estallidos, la OTAN, Turquía, etc., han montado un operativo veloz muy importante, explotando el carácter siniestro del gobierno de Siria, su condición reaccionaria, etc., para ocupar una zona estratégica en el escenario mundial. Y del lado del sionismo, sin oposición ni de la OTAN ni de Turquía, sino con el apoyo de ellos, del lado del sionismo se ha producido un fenómeno pocas veces visto, probablemente nunca visto desde la Segunda Guerra, que es el bombardeo en 500 salidas que tiene la aviación para destruir la totalidad del arsenal de armamentos, tanques, aviones, bases aéreas de Siria. De manera que quien gobierne Siria carezca por completo de la capacidad de enfrentar cualquier, digamos, agresión militar. La última vez que uno recuerda de esto fue cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la ocupación de Francia por parte de Hitler, le exigieron al gobierno francés, al cual Hitler le había dado una zona de Francia para gobernar, que la marina francesa ubicada en África, en Asia, en distintos lugares, se pasara a los aliados. En realidad, si ustedes me permiten, Hitler nunca ocupó toda Francia adrede para que todas las fuerzas militares de Francia que estaban fuera de Francia siguieran obedeciendo a un gobierno francés aliado a Hitler. Si hubiera ocupado toda Francia, los franceses fuera de Francia dirían: yo no acato más nada que venga de París, porque en París no gobernamos nosotros. Entonces, Churchill ordenó la destrucción de toda la marina francesa. Esto es equivalente a aquello y tiene características absolutamente brutales. Toda una parte de la izquierda saluda estos acontecimientos como una gran revolución democrática por el argumento de que cayó un dictador.
Ahora, el escenario verdadero es el escenario de una guerra mundial por el reparto de Siria y la preparación, que ya en la prensa se comenta abiertamente, de un ataque final a Irán. Es decir, ahora vienen a atacar la plaza fuerte de esta resistencia en el Medio Oriente, y Irán es un aliado de Rusia y es un aliado de China. Entonces vivimos una guerra mundial. Y una guerra mundial que se ha ido desarrollando en forma muy extensa. Por ejemplo, en parte de África también, a raíz de una serie de golpes militares nacionalistas para echar a las tropas francesas de lo que eran colonias en África de Francia. Entonces hay toda una guerra con intervención de Estados Unidos. Es un escenario geográficamente tan amplio como el de la Segunda Guerra Mundial. La repercusión de una guerra de este tipo sobre las sociedades y los países es absolutamente enorme. No se puede sostener una guerra mundial sin afectar las condiciones de vida y de libertad de los ciudadanos que viven en los países comprometidos en la guerra. Ayer circuló un tuit, o anteayer, del secretario general de la OTAN, que decía lo siguiente: es necesario que una parte de las jubilaciones, una parte de los salarios, una parte de los gastos de salud y una parte de los gastos de educación sean desviados hacia los gastos militares, para sostener la causa de la libertad por la cual estamos luchando con las armas en la mano, aquí y allá. Como naturalmente la situación de los pueblos a los cuales le quieren podar todos estos derechos sociales y sus poderes adquisitivos no es tampoco muy buena, es más bien mala, ustedes ven que en países como Francia, como Alemania, como Inglaterra empiezan una serie de rebeliones. El gobierno francés, el presidente de Francia no puede formar gobierno porque la orden que tiene cualquier gobierno que se forme en Francia es justamente lo mismo que hace Milei acá. Podar las jubilaciones, subir la edad todavía más de jubilaciones, eliminar gastos sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, frente a eso hay una resistencia muy grande. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, la fábrica más grande de acero que tiene Alemania, histórica, la Krupp, va a despedir 11.000 obreros. Y los obreros de Volkswagen ya han declarado varias huelgas porque por primera vez en la historia va a haber despidos masivos en Volkswagen. Y Volkswagen es la columna de la economía alemana. No es simplemente que paró una fábrica acá automotriz en la Argentina que no tiene ese peso, etcétera, etcétera. Hay una insurgencia que se va sintiendo cada vez mayor y que se manifiesta en lucha, pero también se manifiesta en crisis políticas. Los gobiernos no pueden gobernar como lo venían haciendo, son sustituidos por otros gobiernos que tampoco pueden gobernar como lo venían haciendo, y se van preparando crisis en la dirección que tiene la Milei. Porque para entender el fenómeno acá en Argentina tenemos que comprender que Milei es un activo de la guerra mundial. Hay una cierta mediocridad o limitación en el análisis, pensando que, bueno, Milei sirve a esta u otra empresa capitalista, a los fondos, deuda externa y todo lo demás. Bueno, Milei lo sirve, pero lo puede servir también otro, Massa, Bullrich, Macri, lo pueden servir muchos si se trata solo de eso. Pero Milei, con el apoyo al sionismo y la intención de firmar un memorándum con Israel mientras ocurren estas masacres, se ha alineado con la guerra. Y este es un activo que el imperialismo no puede ceder. Si mañana empieza a ir mal la economía y Milei tiene algún problema,
el imperialismo va a venir a sostenerlo, porque tiene un activo que si lo pierde ahora no lo recupera nunca más. Este es el problema de Milei. Por eso se puede hacer el loco, diatribas acá, insultos, pelearse con este y lo otro, cosa que al imperialismo no le gusta, porque le dice, mirá, comportate de una manera que podamos sostener tu situación. Pero de la manera que te comportes o lo que fuere, no importa porque sos un activo nuestro. Y no solo eso, sino que muchos en el exterior ya se están comportando con Milei. Por ejemplo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, 400.000 millones de dólares en activos, ya tiene composturas, ya las tenía antes, que son de provocación contra los inmigrantes, contra los trabajadores, contra el pensamiento progresista, no solo el socialismo, ¿no es cierto? Es un ataque a cualquiera que tenga una idea diferente a la que ellos tienen. Este es el activo que tiene Milei. Por eso es necesario comprender este proceso de guerra mundial y comprender al mismo tiempo que las luchas que desarrolla el pueblo argentino van a progresar en forma paralela, conjunta, interrelacionándose con luchas de nivel mundial. Porque efectivamente si cae un gobierno de Macron, hay una huelga general en Alemania, hay una huelga general en Francia, eso se va transmitiendo por distintos canales a los trabajadores de todo el mundo, y el imperialismo mismo empieza a preguntarse si con los métodos que está actuando va a contener esta crisis social, o si, entran a componer con gobiernos tipo kirchnerista para que la situación no se desborde, o se marcha directamente hacia un fenómeno fascista. Y esa preparación hacia el fascismo existe. No, el fascismo no ha tomado todavía la forma propia que tiene, pero la preparación para eso existe indudablemente. Ustedes ven que hay reuniones de la Internacional de la Derecha, y bueno, y ahí proclaman abiertamente su objetivo, etcétera, etcétera. Entonces nuestro partido tiene que tener muy claro este proceso internacional si quiere entender lo que está pasando en la Argentina. Ahora, al mismo tiempo que desarrolla esta guerra, la crisis económica a nivel internacional es muy grande. Porque de lo contrario ni siquiera habría guerras. Porque la guerra mundial en el capitalismo es la expresión del estallido de sus contradicciones. Los capitalistas se enfrentan todo el tiempo entre ellos. Este quiere dominar el mercado con su producto, hace publicidad, corrompe periodistas, coimea cambia de gobierno para que, digamos, la Ford le gane a General Motors o Techin le gane a una empresa siderúrgica brasileña. Cuando todo eso no resuelve nada, es que se envuelven los países y estallan las guerras. Las guerras son la manifestación última, brutal, bárbara, de la pugna y de la anarquía económica dentro del capitalismo. Y marcan el nivel en que ha llegado esos antagonismos. Por ejemplo, esto lo dice el FMI. El mundo capitalista, los estados capitalistas están todos en quiebra. Están todos en quiebra. Por eso los planes de ajuste. Están todos en quiebra porque Estados Unidos es el país que tiene la mayor deuda pública del mundo, en términos absolutos. Tiene 32 billones de dólares de deuda. Eso tiene que hacer un ajuste. Entonces el gobierno de Trump ya nombró a Elon Musk para que se ocupe de un ministerio que no existe, pero que se va a armar para él, como el que le armó Milei a Sturzenegger, que tampoco existía, que es cuánta gente hay que despedir, todo lo que hay que cerrar, etcétera, etcétera. Hoy vino una noticia muy significativa. En Estados Unidos, los depósitos en los bancos tienen garantía del Estado hasta $200.000. Si un banco quiebra, los depositantes pierden toda la guita arriba de $200.000. El que solo tiene $200.000 recupera todo. El que tiene 800.000 pierde 600.000. En la última crisis, el año pasado,
a principios del año pasado, el gobierno norteamericano tuvo que salir y decir que aunque era de 100.000 el año pasado, tuvo que decir que aunque garantizamos 100.000, dada la crisis, cubrimos todo. 100.000, 200.000, lo que sea. Y tuvo que salir con ese planteo para evitar que la gente retire masivamente los depósitos de todos los bancos y el sistema se vaya al diablo. Ahora, Elon Musk propone retirar el seguro de $200.000, es lo que asegura a quien tiene $200.000, es decir, que no haya más seguro de depósitos. Es una explosión. ¿A qué intereses responde? Responde a los intereses de los grandes fondos internacionales que no se manejan con depósitos, donde el que pone la plata sabe que la puede perder. En cambio, los bancos son instituciones reguladas por el Estado. Entonces, si vos querés tener una ganancia más alta, tenés que ir a un fondo. El banco no te va a dar lo mismo. Pero si vas al banco, el Estado sale a respaldarte, al menos de acuerdo a la ley, institucionalmente. Por lo tanto, ustedes fíjense, digamos, las medidas brutales que quieren tomar, porque no pueden sostener esta deuda. Trump ha amenazado a China y a Rusia de que si hacen una moneda propia para competir con el dólar, les declara la guerra. Y esto es muy significativo porque China y Rusia no tienen intención de crear ninguna moneda propia. Y el problema del dólar no es que otro quiera crear una moneda, sino que el problema del dólar es la deuda pública de Estados Unidos, que quiebra porque no la puede pagar, que quiebra la sostenibilidad, digamos, de ese dólar. Traigo esto a alusión porque se entiende mejor la situación argentina. El gobierno ha armado una gran bicicleta financiera para que aparezcan dólares que no están, como en su momento lo hizo Macri, y ha acumulado una deuda fenomenal. Por ejemplo, cuando dice que tiene superávit, en realidad lo que ha hecho es que muchos de los gastos que hace el Estado, que todavía hace, algunos los cortó totalmente, en lugar de pagarlos, entrega un título de deuda. Entonces la deuda en pesos del Tesoro Nacional en un año creció en el equivalente a 100.000 millones de dólares. Es un crecimiento fenomenal. De manera que esta ofensiva que se hace entre los trabajadores tiene pie de barro. Pero hay una ofensiva. Y en esa ofensiva, la CGT y las organizaciones, digamos, como de otros partidos patronales, pero incluso de la izquierda, se pliegan a ese tipo de ofensiva. Por de pronto no señalan a qué responde, a qué obedece, la mecánica, el apoyo internacional, etcétera, etcétera. Y entonces Milei avanza, y avanza abiertamente en un plan de guerra. Por ejemplo, tiene la intención de privatizar fabricaciones militares para que fabricaciones militares produzcan municiones para el ejército ucraniano. Porque ocurre una cosa que usted tiene que comprender. Como la guerra ahora es con una tecnología muy sofisticada, las empresas que producían el material de las viejas guerras, municiones para armas o municiones para tanques, bajaron su producción. No advirtieron que podría desarrollarse una guerra con la amenaza de mucha tecnología y el uso de tecnología, pero al mismo tiempo con tanques, con fusiles, ¿me explico? Entonces hay una crisis de abastecimiento. Están buscando que la periferia invierta en este tipo de fábricas que no son las que más rinden. Las que más rinden son las que tienen misiles y cosas por el estilo. Entonces va a privatizar fabricaciones militares con ese motivo. Ya privatizó IMSA, una empresa de alta tecnología que está en Mendoza, que es del Estado, y se la entregó a un grupo norteamericano vinculado al Pentágono. Es decir, Milei lleva a la Argentina a la guerra mundial. Y eso va a tener sus manifestaciones. Eso hay que señalarlo también. Entonces, nosotros tenemos que abordar esta realidad
desde el punto de vista de la perspectiva. No hay una salida acá. No existe esa salida. Por ejemplo, dicen que la salida sería Vaca Muerta. Y efectivamente Vaca Muerta tiene reservas muy importantes de gas y petróleo, las vende, puede obtener un montón de dólares. Dejemos de lado si eso es una salida bajo el capitalismo. Por el momento dejémoslo de lado. El problema es que el precio del gas y el petróleo se mantiene en el mundo a un nivel muy comprometido porque los grandes países petroleros están frenando la producción de petróleo para que no se caiga el precio. Por lo tanto, cuando hagan las inversiones acá para exportar, probablemente no tengan un precio que les dé ganancia. ¿Y en qué se manifiesta esto? Me interesa mucho el ejemplo. Se manifiesta en que habría que construir una gran planta en Río Negro o en Bahía Blanca para convertir el gas en líquido, subirlo a barcos, exportarlo y en el puerto de recepción de eso se regasifica y se inyecta a los gasoductos que hay en los distintos países. Creo que la inversión es, ya le digo, 5.000 o 7.000 millones de dólares. No la van a hacer. Van a alquilar barcos que se van a instalar en Bahía Blanca o en Río Negro, que tengan la capacidad de hacer esa liquificación, que naturalmente es una inversión menor, porque apenas caiga el precio del petróleo, frenan la producción y no quedan clavados con una planta que no puede trabajar 7.000 millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos una visión mundial del proceso que muchos capitalistas también la tienen, pero que obran en función de la ganancia que pueden obtener ahora. ¿Y cuál es la ganancia que pueden obtener ahora? Que para muchas inversiones que van a hacer, el gobierno ha establecido un régimen que se llama RIGI, por el cual no pagan impuestos, no pagan esto, no pagan lo otro. Y sí, nos metemos acá, invertimos lo que nos parezca conveniente, pero nos quedamos con las reservas. Algún día, inclusive si estalla una guerra mundial mucho más amplia, van a necesitar más petróleo, etcétera, etcétera. Pero no hay, lo que quiero decir es esto: la perspectiva general es una crisis mayor, porque ha aumentado considerablemente los factores de crisis, en particular el aumento de la deuda. Ahora, por ejemplo, ¿está bajando la inflación? Indudablemente que no está bajando, por una razón muy sencilla, que ya lo dicen los economistas de las patronales. Los precios del alquiler, de la luz, del gas, de las prepagas, estaba frenado con anterioridad por distintas medidas de intervención del Estado. Entonces la proporción de ese gasto en el gasto total era X. Ahora la proporción de ese gasto en el total es mucho más alta, pero ellos la siguen calculando al nivel anterior. Entonces aumenta 200% en un mes y figura en el promedio 1%, 2%, 3%. ¿Se entiende? No figura en proporción a todos los gastos de una familia, la proporción que ha alcanzado ahora con esto. Ahora, si uno piensa que hay recesión, no hay demanda, pérdida de poder adquisitivo y baja del dólar, y todavía la inflación es del 2 y pico, 3% cada mes, falsificada, esto es un estallido, porque va a seguir un conflicto social cada vez más agudo, inclusive con empresas. En el curso de este año quebraron 16.000 medianas empresas. Entonces la tarea de un partido revolucionario no es dejarse llevar por el impresionismo de los diarios, miren que Milei, la encuesta, etcétera, inclusive las encuestas. Las encuestas que le dan a Milei 48% y todo lo demás van acompañadas de otras cosas. Le preguntan qué opina sobre los gastos de jubilación, los cortes de la jubilación, los salarios, la gente está en contra. Y luego aparece que votaría, o no sé, la imagen, en función de lo que se llama una perspectiva, una ilusión o lo que fuere.
Pero es una contradicción brutal. Vos no podés estar en contra de todas las medidas que toma un gobierno y después agarrar y decir que votarías eventualmente ese gobierno. Es una manipulación muy clara. Lo que me interesa destacar es lo siguiente. La perspectiva general es una perspectiva explosiva. Como revolucionarios, este tiempo actual es el más precioso, el más precioso. Si nosotros hacemos un balance del pasado, observamos que no nos habíamos preparado para el 19 y 20 de diciembre. Y no estábamos preparados para el 19 y 20 de diciembre, siendo el partido que pronosticó desde diciembre del 2000 la caída de la Rúa. Porque prepararse no es simplemente tener un pronóstico acertado, es en función de ese pronóstico hacer una actividad, una agitación o un reclutamiento. La forma de entender si uno se está preparando o no está preparando no es reivindicando los análisis, no es reivindicando la perspectiva, no es diciendo, sí, fuimos el primer partido que cuando Rusia invadió dijo esto no es una regla regional sino mundial. La CIA decía lo contrario, el Pentágono decía lo contrario, los servicios del Kremlin decían lo contrario, los investigadores lo contrario, el chat GPT decía lo contrario. Dije, nosotros la pegamos. No se trata. Eso es nada más que un instrumento para ver cuál es la perspectiva, a dónde se orienta. La crisis europea la pronosticamos. Hay crisis, raja las paredes. En general, en todos los pronósticos nos equivocamos por moderación, cuando todo el mundo dice que exageramos. Claro, suena que exageramos al principio. Después cuando se desarrolla, resulta que no dijimos todo lo que era. El problema no es tener solo una perspectiva, es valerse de ella para reclutar, para crecer. Es organizar bien el trabajo. Como ocurre en una empresa capitalista, ¿qué fábricas atiendo? ¿Qué sindicatos? ¿Qué sector del movimiento obrero? ¿De qué forma? Por ejemplo, este video, bueno, es un video, como se dice, que junta cosas. Es un resumen de pequeñas cuestiones. Pero tendrían que tomar las partes de nuestras intervenciones, verlas, y decir, ¿estaba bien? ¿Debió ser ese ángulo o no? Las palabras, ¿cómo fue todo? Porque a veces hay que ser persuasivos y no calificar sin explicar. ¿No es cierto? Como hay una prevención, porque la izquierda dice esto y dice lo otro, si uno explica y el otro se queda duro, arriba una conclusión y el otro acepta. Si uno de entrada dice, este que me entregó, por ejemplo, se dicen en la agitación cosas muy simplificadas. Pero quiero decir con esto, quiero tomar un ejemplo solamente. ¿Cómo se hace un trabajo? Por ejemplo, nosotros tuvimos una discusión de que cuando hacemos unas agitaciones en las fábricas, no hablemos de los problemas de la fábrica. Hablemos de los problemas políticos, para no crearnos enemigos al pedo. Ahora, si estamos muy instalados en la fábrica, ya hay un grupo de compañeros que va a intervenir sobre los problemas de la fábrica. Nosotros, si tenemos una buena información de lo que está pasando también en el periódico digital, de manera que siempre estamos analizando. Pero hacemos una agitación, Milei miente, la gente dice, a ver esto, y entonces mira, che, qué bien que explicaron esto, que me interesa, vuelve a comprar el periódico, fenómeno, ese es nuestro crecimiento. Si empezamos diciendo, no, el cuerpo legado traicionó, este traicionó, y el otro traicionó, que a lo mejor es verdad, que si lo decimos, es verdad, pero no se trata de tener razón, se trata de comprender que nos dirigimos a una clase que está pasando una experiencia y que tiene que sacar las conclusiones en base a esa experiencia. Entonces fíjense lo que estoy haciendo ahora y termino. Agarré de la guerra mundial hasta cómo hablar en una fábrica. Y entonces uno dice, mirá, digamos que brusco. No, hay una unidad. Hay una unidad
porque nosotros necesitamos que las masas vayan asimilando lo que significa la guerra, los peligros que vienen, las razones que le dan, quién tiene el apoyo de Milei. Después la crisis capitalista hace su trabajo. No hay que ayudarla a la crisis capitalista. No hay que ayudarla. Ella marcha sola. Solo tenemos que advertir los puntos de viraje. Pero es el trabajo, el que despierta a la clase obrera de la lucha es la crisis capitalista. Las guerras, la explotación. Nosotros trazamos una perspectiva. El arte nuestro de la política es que esas ideas penetren en las masas y los trabajadores, los más activos, se junten con nosotros. Y eso nos tiene que guiar. Si, por ejemplo, de golpe tenemos una diferencia con un grupo de izquierda y nuestro propósito es explicar las cosas a las masas, dejemos a los grupos de izquierda por la cantidad de cosas absurdas de los grupos de izquierda. No tiene precedentes. Saludan ahora en Siria el estallido de una revolución democrática. 5 revoluciones democráticas más. Hay una que se prepara en Georgia para incorporarla a la OTAN, y tendremos la guerra ya en el espacio extraterrestre. ¿Se entiende? No, con estas revoluciones democráticas. No siempre que cae un dictador hay una revolución democrática. Depende de quiénes son los que derribaron al dictador, las fuerzas que representan, el significado internacional. Ahora, dedicarse al trabajo de desasnar a grupos irrelevantes es una ceguera descomunal. Nosotros lo que tenemos que preguntarnos todo el tiempo es cómo ven los trabajadores todo esto. ¿Por qué? Porque si yo tomo la ocupación de una fábrica textil en Catamarca, la ocupación de un frigorífico, la ocupación de acá, yo lo que veo es lo siguiente, es que todo es como cuando yo era chico. Cuando se le va la mano, los obreros se ocupan. Hay una tradición, hay una firmeza, etc. El asunto es que son fenómenos aislados. El fenómeno, hay todo un aparato montado desde el Estado para que eso sea aislado. Entonces, esta tiene que ser la preocupación fundamental. Si no crecemos, quiere decir que hay algo que no está bien. Tenemos que mejorar la propaganda, tenemos que mejorar la agitación, cambiar el ángulo. Otra cosa importante, es necesario discutir las finanzas. Cómo conseguir mayores recursos o cómo crearlos esos nuevos recursos frente a posibilidades que surjan de uno o de otro. ¿Por qué? Porque ¿quién paga la agitación? ¿Quién paga un volante? Si fuera necesario en determinadas circunstancias en un lugar. ¿No es cierto? ¿Quién paga la difusión en las redes? Lo paga el dinero. Y la ausencia de ese dinero es una de las grandes desventajas que tenemos como organización. Enorme desventaja. Entonces, como ustedes ven, en un momento explosivo de la humanidad, de guerras, de luchas, de crisis económica, nosotros nos encontramos en un periodo preparatorio. Ese periodo preparatorio no se debe desaprovechar. Yo les puedo contar inclusive personalmente, cuando se produjo el 19 de diciembre, no me cayó bien. Y cuidado que en un picnic, 3 o 4 días antes, le dije, esta semana va a haber un 19 y 20 de diciembre, no sé si ustedes conocen la historia del picnic, ¿no es cierto? Habíamos hecho un picnic del Partido Obrero, había un ambiente de crisis y entonces cambiamos, asambleas populares, la pegamos. ¿Pero por qué? Porque el estallido, frente a nuestra capacidad de orientarlo y llevarlo adelante, hubiera sido más conveniente un poco después. Esta es la importancia del periodo preparatorio. La clave del problema está ahí. Cuando uno reivindica a los bolcheviques, se olvida una cosa muy fundamental, tanto dicho por Lenin como por Trotsky. En 1912, tanto uno como otro, sin comunicación entre ellos, nosotros ya éramos el partido mayoritario en la clase obrera de Rusia. No pudimos hacer la revolución porque estalló la guerra. La guerra se desenvolvió
entró en crisis la guerra y nosotros, que éramos un partido mayoritario, aprovechamos ese recurso y terminamos pudiendo tomar el poder. Pero éramos el partido mayoritario, la clase obrera, 5 años antes de tomar el poder. Y nosotros no éramos el partido mayoritario ni de lejos ni de cerca. El 19 de diciembre del 2001, cuando se produjo, digamos, ese levantamiento popular. Entonces creo que hay que prestar atención, hacer un trabajo político intenso sobre la importancia del periodo preparatorio, de las tareas que emergen de un periodo preparatorio. Y eso seguramente le vamos a dedicar una parte de los cursos de verano, digamos, en la discusión. Esto que yo les comenté, no meternos en problemas de fábrica a través de la prensa que repartimos, salvo circunstancias muy excepcionales, es el fruto de toda una reflexión. No nos creemos un adversario que no existe, sino que lo estamos provocando por un apresuramiento en el señalamiento de algunas cosas. Ganémoslo para nuestra concepción general sobre lo que ocurre en el país, predispongámoslo hacia nosotros, como diciendo, cuando estos dicen tal o cual cosa hay que darle bola, y entonces vamos ganando un terreno. Así que como ustedes ven, no hace falta que los diga, soy profundamente optimista respecto a la victoria. Así que feliz año 2025.